Bañadito de moras, de la orilla del camino, de la orilla del camino. Cogida para mi niña, Una amiga que conocí en la guagua, para que tú veas. Y ella me conoció en mi cocina. Sí. En la guagua nos vemos andando. bañadito de moras, de la orilla del camino. Pajarito cantando de la rama de un peral, de la rama de un peral. No te vayas, pajarillo, que me gusta tu cantar, que me gusta tu cantar. Ya se está acabando hoy el día ya. Pajarito ¿Y qué cantando tal? ¿Cómo fue? en la rama, Sí. en la rama de un No sabía que había un mercadillo aquí en Cobana. Que es la cada mes. Y eso me río mi mujer que estuve con una descanso en el fondo del barranco. Pues me alegro mucho de verlo. Un tigre pasa volando, Para una cabra amarillo y una yegua relinchando, cada cual a su manera, cada cual a su manera, cada cual a su manera, siempre viene con su campo. Vale. Como les dije, estamos en uno de los museos más importantes, importantes son todos realmente, pero este museo tiene mucho significado, sobre todo porque el motor de la economía de nuestro municipio en el último siglo pues se ha centrado básicamente o casi en exclusiva en el cultivo del tomate. ¿Vale? Para poder llegar a saber cómo llegó el tomate a la aldea, vamos a intentar remontarnos un poquito a través de la historia, sobre todo también para que puedan conocer estos para... me gusta tener una regla en las manos, si no se me echa fuera el plato. Para que no me abran ni la boca. Les decía que para poder llegar a saber cómo llegó el tomate y todo lo que gira en torno a este cultivo, tal y como se planteó en la aldea, tenemos que hacer un poquito de historia, ¿vale? Porque la aldea ha sido conocida históricamente. Cosas buenas, sí, el tomate es buenísimo. Pero por la general, yo conocí la universidad, y yo de la aldea, qué lejos, ¿verdad? Y allí cuando llueve no sale de allí, ¿verdad? Es verdad, no salimos de allí. El aislamiento. Geográficamente la aldea está ubicada en un espacio que a priori pues parece que estamos alejados, pero en la conquista fue uno de los lugares que más suscitó interés por los conquistadores, porque estamos en un valle muy fértil que tenía agua. Piensen ustedes, antes de la conquista, antes del siglo XV, viene una expedición de mallorquines, de monjes. Saben ustedes que las conquistas siempre se empiezan por una religión, ¿verdad? Pues viene un grupo de mallorquines a conquistar por la religión. Y piensen ustedes que en Gran Canaria desembarcaron en 3 puntos. Y uno de esos 3 puntos, ¿sabe cuál fue? La aldea. La aldea no ha tenido carretera, todavía no tiene mucha carretera. Pero ya los mallorquines, desde antes de la conquista, ya estaban aquí en la aldea. Fíjense ustedes. Luego, cuando se produce la conquista, ¿qué pasó con la aldea? Que la aldea vieron tanta riqueza. De hecho, fíjense ustedes, abajo en la playa tenemos una necrópolis, una población indígena, que según Grauasa había en torno a 1000 viviendas. Si no eran 3 villas, un puño de gente. Quiere decir que este valle daba recursos. Esos conquistadores, cuando conquistaron, no les voy a contar la historia de la conquista de esta zona, porque si no me parece que no tenemos nada más mañana. Pero hay unos hitos guapísimos. Los aldeanos, los indígenas aldeanos, se cargaron una expedición de 200 arqueros en la montaña de Loba, en piedras y palos. Aldeanos con la leche. Me gusta contarlo porque, es decir, dentro de toda la historia hay que buscar elementos que nos permitan sentir el orgullo, ¿verdad? Que estamos lejos, estamos necios y tenemos tíos aquí desde el principio
Ah, buen día, ¿cómo es esto? Entonces, los conquistadores ya se percataron de la bondad que tenía este pueblo. Y fíjense ustedes que se repartieron el pastel. Fueron del único municipio que se quedaron ellos y los estuvieron explotando. El comercio principal de la aldea se vinculó con Tenerife, porque la aldea no tuvo un vínculo comercial con Las Palmas hasta ya entrado el siglo XX. El vínculo comercial de la aldea era Tenerife, desde la época de la conquista. Claro, ¿qué pasó? Que se asientan los castellanos ahí en la laguna, ¿verdad? Chaqueteros, ahí y tal. Y empieza a llegar el producto de la aldea, hasta el punto que finalmente los conquistadores le venden las tierras, se crea una hacienda que es la parte fértil del pueblo y se la venden a una familia ilustre, a los terratenientes, al marqués de Villanueva de Prado, de la familia nada mismo. ¿Qué hacen ellos? Como llevan toda esa época, someterlos. La aldea se convirtió en una población esclava. ¿Saben cuánto duró la esclavitud? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Han oído alguna vez el famoso libro de Francisco Suárez Moreno, El pleito de la aldea? Que además salió en prensa estos días porque cumplimos el centenario en el año 27. El pleito de la aldea es la lucha por la propiedad de la tierra, por culpa de que se le metió la tierra a esos terratenientes. Y duró 300 años. 300 años el pueblo de la aldea estuvo sometido a terratenientes, donde los moradores, la gente que vivía en el pueblo no tenía derecho a tener un terreno, sino tenía derecho a trabajarlo y darle la mitad a los terratenientes. Eso es esclavitud toda la regla, ¿verdad? Sigue la historia y se revela el pueblo. Ahora, ¿a qué le suena esto? El pueblo de la aldea se revela, no le suena nada. ¿Cuántos años llevamos nosotros luchando por la vía de carretera esa? Desde los años 80. Hemos ido caminando desde la aldea hasta Las Palmas. Y miren, ahora, qué pena que tanta gente que luchó no ha podido ni verla. Qué pena. Porque la lucha ha sido dura. Pero es que esa lucha no viene de atrás. 300 años de lucha. Los terratenientes, la familia Nava y Limón, cansada de tanto pleito, deciden vender. Porque les puedo decir, si a alguien le gusta la literatura, le gusta leer, le gusta la historia, busquen ese libro, El pleito de la aldea. Que eso va a ser una película de Netflix. Directamente, vieron muertos, asesinaron al secretario. Es una historia, pero de loco. Pues terminó a la familia Nava y Limón vendiéndole las tierras a otra familia ilustre, en este caso de Las Palmas, que además, por su apellido, van a reconocerlo directamente porque tiene un ilustre en la literatura. Don Benito Pérez Galdós. Para nosotros, Benito Pérez Galdós, yo soy de letras, canta su obra, evidentemente, no puedo decir que no, pero después cuando empiezo a tirar de la historia y de la memoria digo, pero se fastidiaron, porque en el año 1927 una expedición de aldeanos, encabezados por un cura, llamado cura Vicente, se plantaron en Madrid. Se fue ya de las últimas opciones que decían, no, ahí nos quejamos. No pidieron recepción. Se planta un cura vestido como cura, en esa época era más reconocible que ahora, porque los curas ya se visten de cualquier manera, ¿no? En esa época vestido de cura, con un grupito de personas, y se va al Ministerio de Gracia y Justicia. Se planta ahí, y la ve, buenos días. Y el ministro nos trae, buenos días, así, días. Y le pregunta al secretario y dice, mira, el cura lleva aquí un montón de días, dice, señor ministro, el cura quiere tener una recepción con usted porque quiere contarle los problemas de su pueblo. Dígale qué pasa. Bueno, fíjense ustedes si eso caló, que en el año 1927 el pueblo de la aldea se lleva la sorpresa de que el ministro Melo Ponti y Escartín llega a la aldea desde Madrid, en un barco, no viene de Madrid en barco, ¿no? Tuvo que ir en burro hasta Cádiz, por ahí, entiendo yo. Pero llegó a la aldea en un barco y aquí todo el pueblo que se revolucionó fue hacia el muelle a recibir al ministro. Aquí tenemos la imagen, porque claro, ahora si un ministro viene, tenemos que sacar el Rolls Royce, o tenemos que sacar, ¿verdad? Sacar el mejor blindado, con escoltas de moto, y claro, aquí tuvieron que ir al garaje municipal y sacar al que tenían en ese momento. Aquí tenemos un
camello y ahí se ve el alcalde y el ministro. Y aquí vemos cómo toda la expedición del pueblo, todo el pueblo acompaña a esta comitiva, pueblo arriba. Esto es irreconocible, esto lo estamos mirando ahora y nosotros que somos aldeanos, está lleno de casas, pero abierto, ¿no? De hecho, el molino este es un molino, se lo digo esto para ver como el vendedor de libros, ¿eh? Este molino lo tenemos incluido ya en una ruta de molino, que es una ruta nueva que vamos a incorporar en nuestra ruta. Tenemos 4 molinos recuperados de Ofio, de viento, y está incluido en esa ruta. Y como anécdota, cuando llegó aquí a la Alameda, estaba un niño esperándolo que su profesor le preparó un poema que hablaba de toda la problemática que les estoy hablando de ustedes, pero a modo de poema. El niño, cuando llegó el ministro, se lo dijo, y los testimonios orales grabados por nosotros de personas que vivieron ese momento relatan cómo el ministro se le caían las lágrimas como chorizo. Es lo que les dije antes, hay que conectar con las emociones de los demás para poder entenderlas. Él lo entendió hasta el punto de que terminó expropiando las tierras a la familia Ortega y se las devolvió al pueblo a un módico precio. Hay que regularlo, porque eso pueden regalar, porque si no se matan como perros, ¿verdad? Pues le devolvió las tierras al pueblo a un módico precio por el que cada uno se pudo hacer con un terreno, entendiendo pues lo que cada uno podía tener, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó después de ese golpe sobre la mesa? Pueden pasar si quieren, sí, pueden pasar sin problema. Se pueden incorporar al grupo si quieren hacer la ruta, porque estamos empezando. Dentro de este pleito que les estoy hablando, hubo un problema. ¿Hay alguien de Tejeda? Sí. Bueno, pero no me van a llevar el pleito. Igual tú no me lo has dicho. Pero bueno, mi abuelo de aquella época venía para abajo. Es broma, siempre lo digo a título de broma porque nosotros con la gente de Tejeda tenemos mucho cariño, somos muy cercanos porque somos vecinos. Y además, la aldea ha recibido a mucha gente de Tejeda en la época de las hambrunas, para que la gente empiece a trabajar en el tomate y empiece a sacar a su familia adelante. Pero la historia del pleito pasa también porque hubo un pleito con Tejeda. Y es que el agua cae en Tejeda. ¿Y dónde va a llegar? A la aldea, porque estamos en la cuenca de Barranco de Tejeda. Nosotros somos los que recibimos. Y los tejedenses decían, el agua es nuestra. Y los de la aldea decían, no, si el agua cae arriba y llega aquí abajo, según toque la aldea, el agua es mía. A matarse como perro. Y fueron a juicio. ¿Y quién ganó juicio? Por eso digo que soy de Tejeda. Lo voy a decir. Sentido común. Lo harán los aldeanos, porque el sentido común dice que si el agua cae aquí, pero llega aquí, es de donde llega. Eso vamos. Entonces, ya el ministro venía ya con los deberes atendidos. El ministro sabía que hubo un pleito por el agua. Y él pensaría, con lo que me costó llegar a la aldea, esto no está escrito, son cosas que me invento yo. Con lo que me costó llegar a la aldea de Madrid, la paliza que me di, como para ir otra vez a arreglar el pleito del agua. Vamos a matar los pájaros de un tiro. Ordena y obliga al municipio a crear una comunidad regante. ¿Para qué? Porque él cree que lo mejor es sociabilizar el agua y la tierra, que se cree un binomio, que estén unidos, para que de esta manera no haya problema. Y crea la primera comunidad regante. Este es el primer consejo rector de la comunidad regante en el año 28, y que hoy en día sigue funcionando tal cual y se creó. No se ha modificado ni los estatutos ni nada. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora voy a vender un poquito de mi pueblo. Si alguno quiere comprar un terreno, lo puede hacer porque va a tener agua. Aquí no va a tener problema con el agua. Bueno, el problema con el agua es que yo no lo veo. Pero todos los terrenos tienen derecho a agua. Y eso es por ley. Y no se puede vender un terreno sin el agua. Eso solo se da en la aldea. Pues hay un problema con la especulación del agua en municipios, comunidades. Aquí en la aldea no se puede suceder eso. Porque la comunidad regante sabe perfectamente que tiene un plano o un mapa de nuestro pueblo donde sabe que cada terreno le corresponde una cantidad de agua. Y eso es indivisible, eso no se puede separar. ¿Vale? Bueno, contando esta parte de la historia, ¿cuándo llega el tomate a la aldea? Final del siglo XIX, igual que en Canarias. ¿Quién lo introduce en Canarias? Los ingleses. Que saben ustedes que en el siglo XIX vinieron a conquistar.
y se comieron media ciudad, Santa Brígida y lo que tuvieron. ¿Pero qué pasó con la aldea? ¿Adivinen? ¿Qué pasó con la aldea? ¿Qué pasó con la aldea? ¿Que les queda lejos? ¿No hay carretera? ¿Que vienen en burro con tantos tomates? No, les queda lejos. Entonces, ¿dónde estaba el comercio en el siglo XIX con la aldea? Que les dije yo antes. ¿O el comercio histórico con quién era? Con Tenerife. ¿A quién le pudo picar la curiosidad de si en la aldea se podían plantar tomates o no? A alguien de Tenerife. No era canario, era Carlos Jack, una persona que hacía labores de cónsul de Alemania en Tenerife y que, visto lo visto, ya él conocía el tomate y dice, si no van los ingleses pues yo, y vino para acá, implantó el cultivo del tomate, pero fracasó. ¿Qué pasó? Que el fracaso para él, bueno, fracasó, pero ya montó la estructura. Y una vez estaba montada la estructura, dijeron los ingleses, coño, no lo tenemos fácil. Está todo montadito, ahora vamos a implantar. Y a partir de ahí se fueron los ingleses. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando montamos este almacén, tirando de la memoria de nuestros mayores, pues montamos este almacén, tan bonito. Traemos uno de los informantes, el más longevo, Martinito, Martín el de Seña Pilar, como le decíamos nosotros, y entró y se emocionó. Porque claro, fue su sitio de vida, donde él desarrolló toda su profesión. Pero dice, cuando yo era niño, así no se empaquetaba. Pero como que no, yo recuerdo otra manera de empaquetar. Coño, pues hay que descubrirla. El calladito se fue a su casa, porque como buen capataz, que eran carpinteros, que manejaban muy bien la madera, tenía un tallercito con 90 y pico de años, y apareció un día con esta. Y él nos dice, esta es la máquina con la que se empaquetaba. No podíamos fiarnos de él. Tenemos que empezar a tirar de otros recursos. Y la casualidad que llegamos a unos recursos del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, en su hemeroteca, que tenía grabaciones del principio del siglo XX de Canarias del empaquetado de tomate. Y nos encontramos la máquina, la cual. Y pudimos hacer unas reproducciones a escala real, porque esto no existe ya, ¿vale? Y estas reproducciones nos van a permitir explicar cómo era el primer sistema de empaquetado. Se empaquetaban en cajas de madera y se les ponía una cama de turba, tierra vegetal, ¿verdad? Cama de tomate, turba, así se llenaba. Cada cajita pesaba 10 kilos, cada 4 cajitas se traían a esta máquina. Esta máquina, ahora cuando salgan para afuera la pueden ver también. Es una máquina que lo que hace es unir las 4 cajas para luego atarlas, amarrarlas. ¿Cómo se atan? Pues pegándole unos listones de madera con tachas y creando de esta manera, pues, cajones como este. Cajones como este. ¿Vale? Estos cajones se les llaman, o se les llamaban, ataos, de atar, ¿verdad? Y pesaban 40 kilos. 40 kilos. Y esto es lo que se llevaba para los barcos y se mandaba para Europa. ¿Por qué? El sistema de transporte. Camiones viejos, camiones que no, bueno, las carreteras ya un desastre. Los barcos a vapor que tardan mucho, se mueven, plum. Hay que proteger el tomate. Se protegía muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando todo eso va evolucionando, el transporte, las comunicaciones y demás, hay que aligerar el paquete. Porque si mandabas a la señora a comprar tomate, tiene que ir a la casa con una caja de 40 kilos al hombro, imagínense ustedes, esto no es útil. Entonces se inventan los ceretos. Los ceretos se empiezan por ceretos de 12 kilos. De 12 kilos primero. Y luego se va reduciendo el tamaño del cereto, adaptándolo al mercado. 12 kilos sigue siendo pesado. Pasan a 9 kilos. Todavía, coño, pues 6 kilos. Y es el peso del cereto y el peso de la caja de tomate actual que se exporta también, ¿vale? Lo que pasa es que ya no se exporta en madera, ahora se exporta en cartoncito, ¿verdad? Hay muchos árboles en el planeta que hay cartoncitos. Se podrían inventar, ¿verdad?, un sistema de empaquetado que castigue menos a nuestro planeta, pero bueno, es lo que es. Ya llegué aquí, ¿vieron? Me enrollé mucho. Me interesaba un poco lo que antes me decían que no me dedicaba a la política, digo, no. Yo me dedico a la gente mía. Bueno, pues ahora sí hemos llegado, después de todo este recorrido, a esta época, la importante. ¿Por qué? Porque son las personas que hoy tenemos las que nos pueden contar, ¿vale? El gran valor de todo esto no es las cajas y todas estas porquerías que les he contado.
El gran valor de lo que hay aquí dentro es todas las personas que tenemos aquí, porque por suerte siguen dándonos lecciones de vida y enseñándonos sus historias de vida, tan importantes para poder aprender y que el futuro nuestro sea cada vez mejor. Así que ahora os voy a dejar con Mamina. Mamina siempre digo que es la más jovencita y no le gusta leer, mira cómo yo, es el equipo mío. Y Mamina les va a contar un poquito su historia de vida, ¿vale? En torno a esta tradición y que puedan conocer un poquito cómo era este sistema que era, ¿vale? Sí, señor. Pues Mamina le va a decir, yo empecé a trabajar con 10 años. Entrábamos a las 8, salíamos a las 12, entrábamos a las 2, salíamos a las 6, entrábamos a las 8 y salíamos a las 5 de la mañana. Sí, y a veces que no salíamos a las 6, salíamos, nos daban un bocadillo y continuábamos trabajando hasta las 5 de la mañana. Al siguiente día pues no salíamos, no entrábamos a las 8, entrábamos a las 7, el motivo porque había que terminar el tomate, porque el barco salía. Había veces que entrábamos y salíamos sin ver el sol. Niñas, había niñas más chicas que yo no era de las más chicas tampoco. Había niñas de 8 años, más chicas que yo, sí señor. Y el trabajo era siempre de pie. Nunca podíamos descansar de sentar ni así, siempre de pie. Yo me acuerdo que mi madre, antes saben que no, hoy nacen ricos porque tienen de todo dentro de las casas. Antes era todo fuera, de puerta afuera. Y antes, pues claro, ¿dónde te bañabas? En la cocina, en un baño. ¿Dónde te lavabas? En el patio, en una palangana. Y yo me acuerdo que estaba lavándome la carita en una palangana en el patio y la cabecita. Y sentía a mi madre con la escudillilla y la ralera de leche y se ponía, mamina, que se te hace tarde, mi niña corre. Y yo corriendo, llegaba con los cabellillos escurriendo todavía agua porque no me sacaba bien. Y estábamos a coger la escudillilla, me la tomaba la ralera de leche y gofio y salía corriendo para que no se me hiciera tarde. Y estábamos trabajando, dicen que habían encargado ruines. Yo no tropecé nunca con ninguno. Gracias a Dios, y tropecé con muchos, pero no tropecé nunca con ningún encargado mal. Y cuando nos habían así dormidas, los pobres eran tan buenos que para no llamarnos la atención, uno de ellos era el marido de aquella, Juanito, de mi nietita, la que está en la esquina, era un encargado de ellos. Y salía a la calle, porque saben que antes las calles no eran de así, sino de tierra y piedra. Los techos de zinc, no eran de cemento. Salían a la calle, cogían una bolsilla de piedra, las tiraban encima del zinc, de las planchas de zinc. Ay, Dios mío, bien se dormía después nadie, Dios del cielo, del susto que nos llevábamos. Sí, es verdad, es así como les estoy diciendo. Y después, pues, cuando nos espabilamos, nos poníamos a cantar. Anoche me dio las 12 empaquetando tomate. Esta noche me darán conversando con mi amante. Esta noche me darán conversando con mi amante. Anoche me dio las 12 empaquetando tomate. Eres boba consentida que te consiente del viento, que tu novio no te quiere por el poco fundamento, que tu novio no te quiere por el poco fundamento. Eres boba consentida que te consiente del viento. Ya llega el mes de mayo, se marchan las forasteras, se quedan los aldeanos con su novia verdadera. Se quedan los aldeanos con su novia verdadera. Ya llega el mes de mayo, se marchan las forasteras. Las forasteras se van, pero vuelven para el año. Se quedan las aldeanas con el mismo desengaño. Se quedan las aldeanas con el mismo desengaño. Las forasteras se van, pero vuelven para el año.
Hace años yo tuve un novio que lo quería más que a vivir, pero mi madre me dijo un día que lo tenía que despedir. Una mañana muy tempranito, a la ventana yo me asomé, con el pañuelo le hice señas, cogí la ropa y me fui con él. Una viejita caritativa aquella noche nos recogió. Al otro día salimos juntos y en busca un cuarto para los dos. Que tuve un hijo, yo no lo niego, y como madre lo criaré. Maldito el padre que tenga un hijo y no lo quiera reconocer. En un convento de religiosas, yo con mi hijo me meteré. Toda la vida me daré cuenta que por un hombre me abandoné. Toda la vida me daré cuenta que por un hombre me abandoné. El que queda el cereto antes de luego continuar con el proceso, que se lo voy a decir rápidamente porque si no vamos a hallar el día aquí, aunque esto merece estar aquí mucho tiempo. Y yo les digo que cuando vengo aquí y comparto con ella, parece que el tiempo no camina. Puede estar horas, pero tenemos que seguir la ruta porque si no vamos a tener que verlo todo. Imagínense ustedes, esto es una representación. Se pueden imaginar, como decía Mamina, 100, 200, 300 mujeres cantando a la misma vez. Eso tenía que ser apoteósico. Es decir, nosotros cuando hicimos una recreación para grabar el ciclo del año, que se hizo un llamamiento al pueblo para quien quisiera grabar, se vistiera y llegar, que llegaron más de 100 personas y lo pudieron hacer todo. Mira, por eso me ponen de punta, nada más que de pensarlo. Porque cuando todas esas personas a la misma vez se pusieron a cantar, aquello era una cosa que no se puede ver en este mundo ahora mismo. Es una cosa impensable, ¿no? El tomate, una vez y se terminaba de empaquetar, se llevaba al pesaje. Si miran la vista para acá, verán unas pesitas aquí, son pesas inglesas. Las pesas, si ustedes van a Londres, al museo del tomate en el muelle de los Canarios, se van a encontrar estas pesas. Es curioso, porque son pesas que vinieron de allá. Evidentemente los ingleses trajeron maquinaria. Se pesaban los 6 kilitos, de aquí se llevaban a donde está Nevia, se hacía el clavado de las tapas, lavado de tapas, que previamente se tenían que hacer unas almohadillas. Las almohadillas las hacían, oyeron que Mamina decía que venían niños de 8 años a trabajar. Claro, aquellos que eran muy chiquititos, que no llegaban arriba a empaquetar, los sentaban en las almohadillas, que era un trabajo que sí podían hacerlo los niños. Que es lo que se le ponía previo a colocar la tapa para no dañar la última capa de tomate. Y luego ya pasaban a colocarle todo el tipo de simbologías que necesitaba el tomate para tener referencia del tamaño, del color, de la maduración, de la empresa, en fin, un proceso laborioso que por desgracia hoy en día, por desgracia no, por suerte también, por desgracia para la mano de obra, tan necesitada, ¿verdad? Pero todo se ha sistematizado y lo que antes hacían 300 mujeres en el almacén, ahora lo hacen 20. Menos trabajo, más maquinaria, pero bueno, hay que seguir evolucionando. Como nota curiosa, y gracias a la memoria de todas estas personas, sobre todo quiero hacer una mención especial a Juanito, el marido de Nievita, que era el alma de este almacén hasta hace no mucho tiempo, que se tuvo que despedirlo. En su memoria él guardaba cada uno de los detalles de cuando trabajaba en la empresa, y gracias a él conseguimos recuperar todo este almacén. Vale, esto es un almacén original, el almacén de los Velázquez. Y el homenaje, todo lo que está dentro, es
de los Rodríguez, que él recordaba dónde lo habían guardado y lo desenterramos, y aquí está, pues, para poder conseguir seguir contando la historia de nuestro municipio. ¿Vale? Así que, como siempre digo, los protagonistas son ellos. Y ellos se van a esperar ahora porque tienen trabajo que no vean. Hoy van a empaquetar cada gusto, que tienen 2 grupos más. Así que vámonos nosotros que tenemos que seguir. Gracias. Mi niño, ¿cómo estás, cariño? ¿Qué tal? Bien, me alegro de verlo, coño. Un aldeano va a venir A ver una cosa, no sé. como todo esto lo viví. Son pequeñitos, como somos muchos, yo los voy a contar un poquito por encima de los dos y les doy unos minutillos para que entren un poquito aquí y entren un poquito al otro, para luego seguir, ¿vale? Aquí tenemos la barbería y ahí tenemos el Museo de la Medicina. ¿Por qué los tenemos unidos? Porque la barbería, yo de la barbería no les voy a contar mucho, porque mucha gente se pregunta ¿cómo conseguimos nosotros generar una renovación generacional para sostener estas tradiciones? Porque evidentemente, como en la vida, nuestros mayores se nos están marchando. Pues lo primero que hacemos es intentar que sus propios familiares reconozcan el valor que ha tenido la vida de sus antecesores, ¿verdad? Para que puedan darle continuidad. Y si no es así, pues por lo menos generar aprendizaje entre la población más joven. En el caso del Museo de la Barbería, que no se lo voy a contar yo, quien nos va a recibir hoy es la hija del barbero, de uno de los barberos al que está dedicado este museo, porque ella vivió en la barbería desde niña, desde la cuna, ¿vale? Además yo siempre hablo de orgullo de esto porque era mi barbero. Me encantaba a mí ver a José el barbero, porque no me cobraba y me daba un chupayú, siempre salía con algo. Y después ella también está muy orgullosa porque su hijo ha heredado el oficio de su padre. Es uno de los barberos de este pueblo, es Iván, el hijo de María Eva, que es el nieto de José el barbero. Pero esa parte se la voy a contar ellos. Yo solamente les voy a hablar del vínculo que hay entre la barbería y la medicina, porque los barberos tenían un oficio médico, ¿verdad, señora? Los barberos ¿a qué se dedicaban también? Practicantes, sacar muelas, tenían muchas prácticas médicas y sobre todo prácticas médicas que estaban asociadas a que se le presupone un uso de la cuchilla, ¿verdad, Rubén? A ti te haría falta igual que a mí. Un uso de la cuchilla ahí. Entonces, por ejemplo, a mí de las cosas más rocambolescas que me han contado y que digo, me también en el culo, por eso le decir, una amputación. Para que cicatrice, no sé si hay enfermeros por ahí, pero para que cicatrice tiene que haber un corte limpio, si hay un desgarro, ¿verdad? ¿A quién se lo podíamos pedir? Al barbero, porque con la cuchilla practicaba la ventosa. La ventosa la ponían los esteleros para colocar las costillas, pero también las ponían los barberos para quitar los males. Cuando está el cuerpo quebrantado, venías al barbero, te ponían una papa con unos fósforos, le daba fuego, ponían un vaso, se generaba sangre ahí por la falta de oxígeno, como los chupones, a los bolsillos, y luego con la cuchilla se cortaba, se desangraba, por ahí se iban los males. Salud y suerte. La sanguijuela. Entonces, si entramos se van a encontrar un pequeño panel ahí, a la mano izquierda, entre la mano izquierda, que hay un banco de un barbero sangrador, un panel que habla de la práctica del barbero sangrador y algunas de sus herramientas. De resto se los va a contar María Eva, que es la hija del barbero. Y luego vamos a ir al Museo de la Medicina. Por lo general, podría no tener tanto interés la medicina. ¿Qué pasó en la aldea? Nuestra peculiar condición, el aislamiento. La aldea no tuvo una conexión para que pasara la población hasta los años 50. En los años 40 se crea la primera pista para camiones y en los años 50 se mejora para que la población pueda salir. A esa época nada. Entonces, ¿quién venía a ejercer la medicina aquí? Nadie. Se prolongó la medicina milenaria, la medicina rural. Por eso ahí le va a recibir don Gabriel, que es un estelero, el único que queda, y él le va a contar por qué, cómo lo aprendió y por qué ya no se ejerce. Que obviamente, desde que aparece la medicina arreglada, pues se denuncia toda la práctica tradicional por no estar, por no haber estudiado, básicamente.
menos a quien está dedicado al museo, don Francisco Suárez, don Francisco León Herrera, un médico de Valle Seco que termina la carrera y se quiere ir a las Américas a hacer dinerillo, pero le dicen: don Francisco, haga prácticas primero, era internista, hace operaciones y demás, haga prácticas, no vaya a llegar usted allí que vaya a tener una desgracia. Pues el hombre jovencito va a hacer prácticas, se recorre todo el norte buscando hacer prácticas y médicos por todos lados. ¿Dónde había la línea roja? En Agaete. De Agaete para allá no pasaba nadie. Y entonces le dijeron: mire, si usted quiere y puede, tire para la aldea que allí va a hacer práctica. Pues don Paco vino a la aldea y la realidad que se encontró en la aldea son los índices de mortalidad infantil más altos de toda Canarias. Si ustedes van al cementerio viejo, entre los años 40 y los años 60, los enterramientos de niños son semanales. Es una barbaridad. Y don Paco vino como salvador de este pueblo. Yo le pregunté a don Paco, tuve la suerte de conocerlo y de compartir con él: don Paco, ¿y usted cómo consiguió nivelar esos índices? Dice: mi niño, aplicando higiene. Y la gente enseguida dice que la gente era sucia, las mujeres eran sucias. No, la necesidad hacía que cuando una mujer daba luz no pudiera tomarse una semanita de descanso, un mes de descanso, sino el niño con 1 o 2 días lo metían en una cajita de madera y lo ponían en el borde del surco. Le entraban infecciones y chaqueta. Las mujeres que tenían ganado lo llevaban a los ganados, cogían infecciones de los animales y chaqueta. Y lo único que hizo don Paco fue recomendar el reposo hasta que el niño esté inmunizado. Pero don Paco luego vino a hacer una gran obra, no solo médica, sino educativa. Conjuntamente con la protagonista del Museo de la Escuelita, montaron el primer centro de educación secundaria en nuestro municipio, en el año 54, que es a partir de cuando podemos encontrar titulados en este municipio. ¿Cuáles son los primeros titulados? ¿Qué es lo único que había en Las Palmas? Maestro. Maestro, tú levantas una piedra ahí y salen 50 maestros. Doctor, porque todo el que tenía esa ansia y esas ganas de querer estudiar en una etapa en la que nadie podía, no se podía, no había carretera, no había posibilidad, no había secundaria. Cuando se crea la secundaria, los primeros que están titulados, maestro. Entre los 50, el 54 y el 70, cientos de maestros aquí. Todo el mundo con las ganas de querer progresar, ¿vale? Entonces nada, pues ahí lo voy a dejar con Gabriel, aquí lo dejo con Eva y yo estaré por aquí, pues si tienen alguna consulta o curiosidad, pues con gusto se la resuelvo, ¿vale? Sí, pueden pasar aquí también. Pues nada, buenos días. Yo no sé, me imagino que habrán visto alguna vez una barbería antigua. Yo sí, porque mi padre era barbero y todavía en casa tenemos todo lo que es lo de la barbería. Y una de las cosas más importantes que era también era el sillón. El sillón era muy importante. Desde que yo tengo uso de razón, el sillón de mi padre era una maravilla. Y le costó en su época 60.000 pesetas. Han pasado años. 60.000 pesetas en Tenerife, lo mandó a comprar en Tenerife. Esto es de otro barbero, nosotros tenemos todo. Y nada, este era el sillón. Y luego también tenía sus cositas. Tenía la tijera, todo el mundo sabe lo que es la tijera para... La piedrita, saben que la piedra esta era para sacar, para afilar. Afilaba la tijera, también cogía la navaja. Mi hijo también es barbero, pero un poquito más moderno. El mismo sistema, pero más moderno. Con cita, que mi padre decía que por qué tenía que coger cita, que antiguamente la gente llegaba, se hablaba, se saludaba y con su turno ya iba pelando, pero no lo entendió. Y nada, pues con la piedrita se afilaba y ya luego pasaban por aquí esta cinta que se le dice asentador para sentar bien el afilado. Ay, perdón. Me pongo nerviosa cuando tengo que comentar. Y luego también está el vasito se le ponía agua, el jabón, que todavía se hace y se afeitaba.
Y ya, espejo, tenía mi padre, en mi casa tenemos en la barbería, tenía un espejo y otro atrás para, según iba trabajando, el señor iba viendo lo que le estaba haciendo. Y entre charla y charla, porque la barbería era un punto de encuentro antiguamente, no se podía hablar muchos temas. Ya en la época nuestra, pues sí, se hablaba de todo. Un tema favorito de mi padre, el fútbol. Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas. Ya a partir de ahí también le gustaba, pero esos equipos eran los preferidos. Y entre charla y charla, pues se echaba un piquito de agua fresca, en el porrón. Y tenemos todavía el ropero, que le servía para poner sus cosas y para poner la... Hablando del Floyd, eso. Ah, sí, el Floyd todavía. Yo de eso picaba que no es. Todavía. Picaba y te da un olor que sí, no es. se consigue. Se consigue. Ellos salían todos perfumados. Sí. Por eso picaba, digo, voy Sí. Y todavía se consigue el Floyd. Mi padre también, de soltero, tenía su bicicleta. Tenía una bicicleta que se trasladaba. Y luego también a las personas mayores que no podían salir, pues cogía su cajita, ponía una tijera, las cositas que le hacía falta, la capa o el paño, y se iba a domicilio a atender a los que no podían. Y también, bueno, mi padre es este es mi padre, José, que ya en su momento pues ya se tuvieron que hacer como autónomos para poder tener el seguro y todas estas cosas, para poder velar. Y en su época, aquí faltan algunos barberos, pero en su época nosotros contamos hasta 17 y 18 barberos, pero aquí en la aldea, pero no en la lejanía, sino cerquita. También venía mucha gente de otras islas, de Tenerife, de Fuerteventura, de Lanzarote a trabajar, lo que era el tiempo de zafra. Y ya parece que no, pero ya se juntaba gente, el pueblo crecía. Y también cuenta en siglos pasados, mi padre y mi abuelo nunca lo hicieron, que el barbero era también sacamuela, barbero sangrador, no lo sé. Te curaba un corte, menos siendo a recetar, por lo demás dice que el barbero también lo hacía, no lo sé. Y una anécdota que yo tengo, que éramos 5 hermanas, mis padres también se sacrificaron mucho porque el barbero había días que no se trabajaba. Y había días que en tiempo, por ejemplo, de fiesta, algún entierro, algún bautizo, pues entonces ahí sí se juntaba gente, pero había días que no. Y yo recuerdo que mi hermana pequeña y yo nos poníamos a jugar con el sillón y nos decía, dejen el sillón, de por Dios, dejen el sillón, no nos mueva. Y así, cosas que... Es que yo puedo contar esto, lo que yo viví de la barbería, porque desde pequeñita estábamos con la barbería. Y está el perchero, también tenemos un perchero, los bancos, la radio, ya con el tiempo puso una tele, según lo que se veía, la gente se quedaba, por si acaso. Después también mi padre tenía un banquito para los niños, tenía mucha paciencia con los niños, mocos y babas, pero eso sí, mucha paciencia con los niños. Y es lo que yo puedo contar. Toda la medicina tradicional, que se dice que no tiene evidencia científica, lo que tiene es una observación importante. Igual que las agüitas estas que nos bebemos para esto, para lo otro. ¿Por qué saben los mayores que una agüita guisada de aulaga verde para la muela, para que no te duele la muela, tiene un efecto narcótico? Por algo será. Alguno lo probó y dice, coño, eso es. Vive una civilización de miles de años, entonces habrá dado tiempo de... El llantén también. Yo es que siempre cuento de la aulaga verde porque se lo vi hacer a una señora y me llamó la atención, digo, no puede ser, y efectivamente. No es tragarse el agua guisada, sino quedártela en la boca y mantenerla durante un rato. Y tiene como un efecto narcótico.
Es como el agua, la leche de las tabaipas que lo usaban los aborígenes para la marbasca, ¿verdad? Que era un narcótico para emborrachar los pescados y poder cogerlos. Pues Nosotros para hacer chicle. para hacer chicle, la tabaiba dulce. El arobar también, bueno, se oye decir. El arobar. Lo global. Yo tengo un pan de plantado ahí por la zona de mi casa, sí, ¿sabes? Pero yo no conozco mucho de hierbería, pero para eso tengo los buenos maestros. Yo me pongo malito, me mandan una pastillita y después ya está Callita, Mamina, cualquiera de ellos diciéndome, mezcla esto con esto y con esto, haces un mejún y te lo mandas para abajo. Yo todos los días yo tomo agua yo. Una agüita, ¿verdad? Tiene que ser. Todos los días. En ayuno no acabo, pero La siesta de vida. de todo. Una pucha tanto. Bueno, pues si quieren vamos a ver si el otro grupito pasa por aquí para que ustedes vayan a la barbería. Siempre. Gracias. Gracias. Su mujer estuvo aquí ahora mismo. Su mujer estuvo delante aquí. Yo me quedo aquí porque yo vine ahora. Su mujer estuvo aquí delante. Estuvo aquí, con la perrita. Me habló de usted. Con la perrita. Ah. Ella sí, La ella. perrita no se pasó de la puerta, no pasó la perrita. La perrita está en la puerta. Ella aquí dentro hablando y ella la perrita ahí. Sí, señor. Muy educada, ¿eh? Muy educada, muy bien. Adiós. Bueno, eso que es una báscula, ¿no? Bueno, esto Para pesar los niños. ya los niños. Vale. Bueno, lo suyo era poner inyecciones Y estelero, arreglar y estelero. los huesos. Estelero. Arreglar los huesos un poco. Que dice que hoy está prohibido, pero no está prohibido porque todavía hay gente que lo hace. Sí, pero algún día, hoy no se puede hacer. La perrita mía tenía el otro día, estaba cojo de una pata, lo cogió un señor. Mi mujer te lo dijo. Y la dejó derechita. Y no tiene así una de esos, no tiene encima de la otra, no. Claro. Una arteria Sí. encima de la otra. Sí. Una arteria nada más. Pero también había quien se pasara. Porque sí, te daban en el había cuello, antes más- te hacían un giro mal y te quedabas groggy. Sí, señor. Y estabas medio día que no sabías dónde estabas. Sí, señor. Que antes de lo que había. Porque te interrumpían lo que era la subida de la sangre a la cabeza. Mi padre era estelero y nunca cobró un duro a nadie. Sí, Mi padre, y había gente con más que los que están aquí dentro ahora. No, Todos los sí. días haciendo obra. pero mira, tú sabes que ganan más no cobrando sino la voluntad. Eso lo hacía mi padre. Te lo digo porque las carreras en el estómago no ponen precio. Deme lo que usted crea Sí, señor. y gana más dinero. Era más dinero. Sí. Porque también no creen en eso, en que te arregla el estómago. Sí. Y el estómago se arregla, Se ¿eh? arregla, sí, señor. La madre se te sube o Antes era con una cinta. una cinta también. Yo me la arreglo yo solo. ¿Eh? Yo me acuesto en la cama, me pongo las manos arriba Yo también. y empiezo yo para abajo. Y cuando el salto llega al ombligo, ya está. Está arreglado ya. Sí. Pues muy bien. Entonces usted ejerció aquí esto, ¿no? El heredado de mi padre. Ha heredado tu padre. Y mi nieta es fisioterapeuta, ocupacional también. Ah, mira qué bien. Heredado de mí. Pues me alegro mucho, hombre. Ya con título. ¿Eh? Y ahora con título. Con título. Sí. Y ahora sin título no vale nada. Y eso, tus estudios lo hizo en Granada. Y está trabajando en Las Palmas. Igual que los veterinarios. Trabajando en Tafira, por ahí está trabajando. Y Ferrol, por ahí está ahí. Antes era gente ¿Viene amañado? que iban a buscarlo para cuando tenían. Claro, igual que. Mire, yo estoy viviendo aquí en Aldea. Yo vivía en las tablas. Y había una señora arriba que era comadrona. A mi madre le asistió a mi hermana la más pequeña, pero cuando llegó allá ya mi hermana hubiera nacido. Que creo que se llama Luterita, algo de eso. Luteria. Sí, que vivía en las casas pequeñas de las tablas, la primera casa de arriba para abajo. Y mira, y ya está, y nacían los chiquillos igual. Hoy todo el mundo tiene que pasar por el hospital. Los Rodríguez eran familia de mi suegro. Era la madre de los Rodríguez era prima hermana de mi suegro. ¿Quién? La madre de los Rodríguez era prima hermana de mi suegro. Ah, de los Rodríguez. Nosotros plantamos tomateros con ellos. Sí. Yo estuve a punto de ir para arriba con ellos y no fui. Yo planté tomateros allá atrás en los azulejos. Yo estuve trabajando en la comunidad de regante toda mi vida. En el año 60 y 59, cuando se llenó la presa, la presa se llenó, fui trabajando en la comunidad de regante. Allí me jubilé.
Yo también estuve con ellos aquí mucho tiempo. Pues nada, muchísimas gracias, caballero. Adiós, muchas gracias. Y que siga usted viviendo y disfrutando de esto muchos años. Vamos a ver si llegamos allá. Sí, hombre, que sí, que tranquilo. Ya yo tengo 20 años ya. ¿Eh? Yo tengo 20 años. 20 años, yo tengo 22. Ya nosotros hemos vivido bastante ya. No bastante, tenemos que vivir más. Yo si yo ahora, al 18 de marzo, tengo 89 años. 89, mira tú. O mira, me pasa 22 años a mí. Los pies, mire. No, 22, no, 12 años. ¿Estás hablando por los 3 pies? Tranquilo. Los pies no me sirven. Tú sabes que nace con 4. Caminas con 2 y terminas con 3. Y a veces con 4. Y a veces con 4. Pues nada, encantado. Yo. Venga. A verlo porque por lo visto hubo una avería de agua en la parte trasera y se ha mojado todo el piso. Entonces, bueno, es un espacio que vamos a tener que disfrutarlo en otro momento. Pero bueno, como siempre les digo, es que no les va a dar tiempo de verlo todo, así que van a tener que verse obligados a venir otra vez. Y eso espero verlos otra vez por aquí. Pero este museo es muy importante para nosotros, este espacio es muy importante para nosotros. Sobre todo porque habla de algo tan necesario para la vida y en especial para este pueblo. Y para aquellos pueblos que se dedicaron o que el motor de la economía era exclusivamente la agricultura, y es el agua. En este pueblo se tuvo que luchar mucho, siempre hablo de lucha, porque parece que estamos siempre peleándonos, pero es que más o menos, porque antes les hablé de la entrada de los ingleses, los tomates, primero cultivos un poco simbólicos, pero la población se empieza a enganchar, evidentemente, es lo que va a matar el hambre realmente, trabajo. No solo el alimento que te da el tomate, sino que las propias empresas que venían, pues pagaban, en fin. Se iba generando una economía en torno a eso. Cuando va creciendo el cultivo, ya el poquito agua que se tenía gestionado en el núcleo poblacional, prácticamente no sirve, porque el tomate es un cultivo que se lleva bastante agua, ¿no? Entonces, pues se ven en la obligación de tener que empezar a buscarse la vida, a gestionar, a darle, a escallarse los cerebros para conseguir agua. La primera obra de ingeniería grande que hacen es la sequía real. No teníamos los embalses de la cuenca de Tejeda, evidentemente la cuenca de Tejeda era uno de los focos o de los acuíferos más grandes para este pueblo, porque venían agua, lloraba el agua de todos los barrancos y tal. Entonces lo primero que hacen es hacer una sequía real que se adentra en el interior del barranco a una altura considerable en esa época, porque ahora es de risa, porque hay más población de la sequía para arriba que de la sequía para abajo. Piensen ustedes que si la sequía está a una altura, solo puede repartir agua de la sequía hacia abajo. La sequía pasaba a una altura aquí en mitad de pueblo. Y esa sequía es una obra de ingeniería, porque se tuvo que fabricar una sequía que fuera de talla arriba, con niveles, que fuera tirando con tiro, que llegara hasta la playa y que pudiese repartirle agua, por lo menos en épocas de lluvia, porque no es la lluvia, sino después de la lluvia, después del invierno, pues todos esos nacientes y todos esos pijitos de agua que van cayendo se van recogiendo y se van trayendo hacia el pueblo. Se prolonga unos meses, bueno, ¿no? Que eso es de lo que hablamos sobre todo cuando vamos al molino de Gofio, que les digo que es una pasada, para venir la próxima. Es una pasada, el molino de Gofio lo tenemos restaurado y es una maravilla. ¿Tú lo viste, Rubén? ¿Lo llegaste a ver, el molino? ¿No lo llegaste a ver? Bueno, el molino es una pasada. Y lo hicieron precisamente por donde pasa la sequía real, porque aprovechaban el cauce del agua o el pase natural del agua de esa sequía para impulsar y mover las aspas del molino y que pudiese mover las fibras del molino. Pero después de esa ingeniería tienen que seguir buscando agua, porque eso no es necesario, se queda agua durante una época del año. Entonces hay que empezar a perforar, hacer pozos. ¿Cómo sacamos el agua de los pozos? Pues hay que seguir buscando alternativas. Siempre, como le digo a los chiquillos, ¿ustedes creen que podemos regar una finca de una fanegada a balde? Porque los chiquillos primero te dicen, no, como en las películas, una rondanita con un balde, digo, te imaginas, de balde a balde, vaya a regar una finca. Eso es impensable. Entonces se tienen que buscar la manera de encontrar alguna obra de ingeniería que les permitiera elevar el agua de los pozos a una altura suficiente para que pudiese estar canalizado y poder repartirlo. Y para eso aparecen las norias. Las norias no solo son de las películas, estuvieron en Canarias también. Todavía podemos ver originales en Fuerteventura.
Fuerteventura, si ustedes van a Gran Tarajal, por ejemplo, y van hacia el Muelle Nuevo, a mano derecha verán que hay unas norias y plantas que estaban allí y ahí las dejaron. Le han puesto como un elemento patrimonial. Son similares, ¿vale? ¿Cómo la pudimos rescatar nosotros? Gracias a la memoria de nuestros mayores. En esos trabajos de investigación que siempre hemos hecho, aparecieron mayores diciendo que recordaban cómo existían norias en algunos pozos grandes que estaban sobre todo en la orilla del barranco, porque tenían más cantidad de agua o el agua no estaba a tanta profundidad, ¿vale? Entonces montaban estas norias con un sistema de gallarra. Los gallarros llevan al fondo donde estaba agua y mientras los animales iban estirando las patas, porque aquí no se trabajaba, estiraban las patas. Mientras tiraban las patas, sacaban agua del pozo para llevarla a otro nivel, a una sequía, que es la canalizara, pues para hacer un reparto. Hubo un poco un sí, no, de gente que decía, no, las norias eran de hierro. Claro, si utilizamos el sentido común, aquí la del hierro llegó tarde. Pero el hierro tuvo que llegar, porque facilitaba la maquinaria por mejor movilidad, por tema de cojinetes y tal. Pero originalmente no eran de hierro porque así quedó guardado en la memoria, sobre todo de aquellas personas que eran centenarias. Y que no era uno ni dos, muchísimas personas que recordaban cómo estaban las norias de madera y que siempre tenían que tener un carpintero reparando, porque claro, el peso del agua va desencajando las muelas, ¿no? Entonces, pues a base de interpretaciones, una detrás de otra, hasta que dimos con un modelo que todos coincidían en el que era el que ellos conocieron. Además hicimos un estudio comparativo con las norias que existen en Canarias y parece que fue el ingeniero el que lo hizo. Clavado. Fue un carpintero muy bueno de este pueblo, muy amañado, le dimos los planos y aquí nos hizo la pedazo de noria esta para poder explicar esta parte de la tradición. Además aquí hablamos mucho del mundo animal, porque siempre se habla, bueno, las corrientes, yo no sé si hay gente que se acerca mucho a las corrientes animalistas. Yo no soy animalista, yo respeto mucho a los animales, tengo animales, los quiero muchísimo y lo que no se entiende muchas veces es que en esa época por lo menos los animales formaban parte de la familia y por mucho que hubiese un burro cargado, el burro participaba del trabajo de las casas como participaban los hombres y las mujeres y cada uno se cargaba en función de las posibilidades que tenía. Está claro que tú no puedes cargar un burro como una persona, eso es evidente, pero se querían más a los animales que a las personas, eso dicen los mayores. Se lo digo porque en el Museo de la Cañería que tenemos animales, tenemos un burrito que tiene una heridita y llegó un grupo y una persona que se considera animalista, que se hacía identificar en la denuncia, no denunció por maltrato animal. Se están gozando ahí esos animalitos. Pero bueno, siempre lo digo porque este es un foco de crítica muchas veces, porque decían que exponían a los animales, que los animales aquí sufrían. Sí, sufrían. Los animales aquí disfrutaban, como digo, tiraban las patas. A lo mejor sufrían un poco en el terreno, como sufrían los hombres también. Porque el trabajo en la tierra es duro, duro se muele. Pero cuando venían aquí a sacar agua, venían a disfrutar, a tirar las patitas. Porque la noria la puede mover una persona. Si esto no tienes que tirar. Este pozo no existió aquí, el pozo original es ese. Esto lo hicimos para poder poner la noria y hacer la muestra. Pero esto lo mueve una persona. Pero esto no. El burrito viene aquí y como dicen los viejillos, dice, el burro venía a disfrutar, tiraba las patas y encima le echamos comida para que viniera. Y si podíamos le llamo la golosina. Pues yo la golosina le llaman lo que no tiene en la comida habitual, en la ración, pues el millo en la golosina, o verduras en la golosina. Entonces, aquí tenemos la muestra de que aquí los animalitos no sufren, aquí los animalitos se dan un paseo. Toma, también puede ser que yo soy un animalito. Todo cabe. No, pero hay una cosa, yo soy mucho más mayor que tú, ¿sí? Yo vivía en Mogán y le sacaban el cuero a los animalitos y cuando no servían, llegaban a la playa Mogán, tú sabes, la carretera antigua, que ya vista en la playa abajo. Lo zumbaban por ahí. Lo zumbaban por allí. Claro, pero estamos hablando de que vivimos en un mundo en el que hay de todo. Tampoco entendemos muchas veces cuando hay personas que hacen cosas y tú dices, coño, pues hiciste eso. Claro que hay que hacer esto. Y para ver el mundo tiene que haber de todo. Y aquí habrían personas también que no le dieran el trato adecuado a los animales. Pero si generalizamos, no podemos hablar de eso. Por eso nosotros, los animalitos que tenemos allí, que les invito otro día a venir al Museo de la Cañería, que tenemos a Perico el camello, tenemos los burritos, tenemos las cabras, las ovejas,
y ellos están ahí gozando, disfrutando y, como dicen los mayores, tienen que trabajar, pues como nosotros. Claro. Si nos quedamos todo el día sentados en un sillón, nos entupimos y al final las enfermedades cuando salen es ahí. Si estamos activos y nos movemos y hacemos ejercicio, pues estaremos tenemos mejor planta, ¿verdad? Entonces, pues eso es un poquito de lo que quería contar. No iba a contar algo por si acaso que de la hay alguna cucaña. persona que vaya de ese palo, que también es lícito, es decir, cada uno que defienda lo que quiere defender. Lo que pasa es que muchas veces para defender hay que tener conocimiento, hay que saber. Yo lo que veo, yo te digo, lo que no entiendo es como, tú sabes que antes las bestias eran los que hacían todos los trabajos fuertes. Exacto. Sacando arena de barranco, llevando por las laderas para arriba, y le quitaban la ambarda, se la ponían por la mañana y se le quitaban por la noche. Y podían tener debajo de la ambarda esas llagas que tenía. Claro, pero como estamos hablando, hay de todo. Hay gente que los sometía y hay gente que los tenía como parte de su familia y los ponía a trabajar en función de las labores que hubiese que hacer. Claro. Y con un pico de cabeza. Hoy en día porque viven si tú bien. le haces llagas a tu burro, sabes que mañana no te va a trabajar, con lo cual tampoco es muy inteligente la historia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso como les digo es cuestión de que para ver el mundo tiene que haber de todo y en este caso defendemos que los animales formaran parte de la vida cotidiana de las familias, del trabajo y de todo porque formaban parte de la familia. Aquí, primera obra de ingeniería, luego evolucionan a hierro, evidentemente, y también se empiezan a perforar, a hacer pozos mucho porque la necesidad de agua era tanta. La aldea se conoció como el Valle de los 1000 Molinos, porque hay censados más de 1000 pozos. En cada pozo había un molino. ¿Por qué? Porque, como les digo, a baldito no se puede. A baldito lo de las casas, los pozos de las casas, que todas las casas del casco tienen pozos. Pero los pozos para extraer agua, para uso agrícola o lo que sea, pues llegaron los molinos americanos. Llegaron en la aldea más de 1000 molinos, por eso lo conocían como el Valle de los 1000 Molinos. ¿Dónde están todos los molinos? Cuando hicieron los embalses, que ya se perdió el uso de la extracción de agua de pozos, todos estos molinos se llevaron con Puerta del Tuero, que no estaban en necesidad. Y aquí quedaron unos pocos, entre ellos este que hemos restaurado. ¿Vale? Es un molino original ubicado en su sitio original. Debajo está su pozo. No saca agua porque no es necesario que este pozo saque agua. ¿Vale? Tenemos ahora mismo dos restaurados, que es este en este museo, y en el Museo de la Arañanía tenemos otro molino también, que ahora en breve se desmontará para hacer su restauración. ¿Vale? ¿Qué ha pasado con este molino? Que siempre tenemos agua. ¿Con este molino siempre podemos tener agua? Ponemos agua. ¿Cómo con la paella? Pues entonces ese problema también, y lo que hicieron fue encontrar un motor. Hay unos motores que están al lado, este motor fue recuperado también, está en funcionamiento de la necesidad. No se lo podemos aquí en el pueblo. Estos motores vinieron a servir de complemento a este sistema. Cuando no había viento y había necesidad de agua, se ponía el motor, pero solo en esas ocasiones porque ese motor sí requiere ya de combustible, el combustible tiene un costo. ¿Vale? ¿Ese viento se utiliza aquí? Exacto, no había viento aquí, y luego las cucañas que decían por ahí antes, que estaban en el vecindario también, todos los lugares donde se cultivó tomate, porque las cucañas es el resultado de la no zafra. Cuando no hay zafra, se recogía la caña del terreno y se colocaba forma de cucaña, de forma de caseta o de caseta de indio, para que sirviera como lugar de trabajo pues para otras labores como la descamisada o como cualquier otra labor que requiriera de un poquito de sol. Pero las campas de estas casetas se podía ver entre los meses de mayo y agosto, septiembre, cuando empieza la zafra, ya tiene que colocar toda la caña en el terreno para que se quiera el soporte para el tomate. Se llenaba todo. De niño ya hablando con ellos y ya tengo más de 40. Pues esto lo cuida un señor que se llama Pepe, que además le gusta la petanca mucho y pusieron el campo de petanca ahí, le viene que es pintado. Tiene su cachetilla ahí, juega 2 partidos a la petanca, se sienta un ratito por aquí, apoya la radio o lo que sea, planta sus cositas para hidrar y es una manera la manera voluntaria de tener esto como ustedes lo están viendo, limpito, mantenido, le da el tratamiento a la noria.
Exacto. Y no le entran depresiones, se siente útil. Entonces me hacía falta. Pues caballero, Acaba ya el currículum. pero tampoco le cuesta a nadie venirse para la aldea. Nosotros aquí lo acogemos con los brazos abiertos. No ir y venir, no, nosotros lo acogemos aquí para siempre. Te ponen un cuartito, muchachos. No tenemos problema ninguno. Al lado del camello. Nosotros, mira, su hijo lo tuve que sacar de una boca caliente. Venga, vamos, seguimos.